desarrollar la lección de hoy correspondiente a este lunes. Perdón. El tema de hoy es el crecimiento físico e intelectual de nuestros alumnos. Bueno, este es un tema muy importante, como le había indicado, puesto que necesitamos saber las características de estos tipos de crecimiento en nuestros alumnos. De ahí que es necesario conocer sus características. ¿Qué necesitamos saber? En el recurso 8.1 ustedes tienen el material. En el recurso 8.1 si pueden dar una miradita en ese material que tienen ustedes para acompañar este desarrollo. Por favor, pueden buscar ese recurso. Yo estoy aquí un poco perdido con ese material que no sé dónde se fue. Bueno, a ver, ya lo encontraré. En el recurso 8.1, muchas tareas educativas demandan destrezas que se logran con el tiempo. Si se deja de lado una destreza intermedia, se estorba un desarrollo más avanzado. De ahí que ahora es muy necesario, muy importante el Ministerio de Educación ha considerado que la educación inicial es sumamente importante, ¿no? Hace algunos años atrás no era considerado importante y por eso que se dejaba a la disposición de cada papá, de cada niño, del papá principalmente, si deseaba que pase un nivel inicial de educación. Pero ahora ya es completamente obligatorio, puesto que en esta fase se desarrollan algunas destrezas que van a ser súper importantes para su desarrollo más adelante. Por ejemplo, ¿no? El manejo del lápiz es en esta fase donde los niños comienzan a manipular, a realizar algunos rasgos iniciales y posteriormente eso va a ayudar para su desarrollo de una buena caligrafía, ¿no? La motricidad gruesa y fina. La fina para poder ya tomar el lápiz, los colores, para poder hacer los rasgos. Entonces, si se hace un buen trabajo en esta fase, entonces los niños, las niñas van a poder desarrollarse normalmente. El desarrollo de las destrezas intelectuales es una jerarquía muy bien documentada. El desarrollo de destrezas intelectuales es tan observable como ver la forma en que una persona va ganando destrezas físicas. Aunque lo intelectual no se vea como lo físico, porque en lo físico uno se da cuenta más, los niños están creciendo, los niños están desarrollando, están aprendiendo, van adquiriendo cada vez más destrezas, más dominio de su cuerpo, etcétera. En el desarrollo intelectual, tal vez no se observe, no se vea bien, pero es tan importante como el desarrollo físico. La selección de actividades de aprendizaje de un educador cristiano en este caso, debe tomar en cuenta la etapa intelectual de sus estudiantes, ¿sí? Aunque tenga niños, adolescentes que tienen la misma edad, no tienen la misma
desarrollo, no tienen el mismo desarrollo intelectual, cada uno, ¿no? Va a ser diferente. Los objetivos del aprendizaje de esta lección, al final, ustedes van a poder correlacionar la madurez física con el desarrollo cognitivo o intelectual. Van a también saber identificar 4 etapas de la teoría de Piaget sobre el desarrollo intelectual. ¿Está bien? Son 2 objetivos que queremos alcanzar al final de esta clase. Si ustedes pueden localizar en sus materiales estos objetivos, están también ahí en sus materiales. Vamos a desarrollar entonces la lección de hoy. Tenemos como un título, un subtítulo, el crecimiento físico. Los cambios que ocurren a través de la vida afectan la forma en que enseñamos, asumiendo que todos sabemos lo suficiente, por ejemplo, de biología, como para comprender la forma en que crece el cuerpo, ¿no es cierto? Los huesos, los músculos, inclusive la parte las partes que se ven, se observan, como las partes internas también, ¿no? Van creciendo y esta forma que notamos el crecimiento, particularmente en los niños, se nota más. Esta forma de crecimiento lo vamos a aplicar a la forma, en que enseñamos, ¿sí? Por ejemplo, los niños tienen diferentes edades. En su recurso 8.2 están las edades, la edad desde nacimiento hasta los 4 años. Es una etapa de la vida de los niños. De 5 a 11, de 12 a 18, y la madurez sería de 19 hasta la tercera edad. Recordamos que no estamos refiriéndonos solo al aspecto físico. Por ejemplo, mencionando algunas características físicas de alguna edad, ¿cuáles son los elementos físicos que pueden caracterizar? ¿Y qué implican estos para la forma en que enseñamos o qué les debemos enseñar en educación cristiana? Consideramos el medio ambiente físico, cómo debe ser el aula, sus limitaciones, etcétera. Al final nosotros vamos a estar diseñando un aula de escuela dominical para un grupo específicamente, como les había indicado, para poder enseñar. El objetivo de la parte práctica es precisamente el poder estar, ¿no? con ese grupo de personas de una etapa para poder enseñar, tomando en cuenta estos aspectos que hemos indicado, su crecimiento físico, que va relacionado a la edad, y su desarrollo intelectual, ¿sí? Así como ya es fácil poder detectar algunas características físicas, también se puede hacer un pequeño esfuerzo en conocer el desarrollo intelectual de los alumnos, haciendo algunas preguntas, haciendo algunas dinámicas para poder saber cómo está su desarrollo intelectual. Para ser un líder educacional en la iglesia, debe haber una relación con los elementos del principio hasta el final de la vida, y saber algo que cada nivel de edad, de cada edad, de los niveles de las edades. En la iglesia local, usted y yo no somos los expertos, pero sí necesitamos conocer lo básico.
Algunas personas sabrán algo acerca de cada nivel, ¿verdad? Quizás se han especializado en una determinada etapa, edad de, de un grupo de personas, pero va a ser un poco difícil responder a todos los niveles, a todas las etapas. Y al capacitar a los líderes claves, vamos a tener que cerciorarnos que también consideren todos los niveles como un todo, saber un poco de las características de cada nivel y especializarnos en una de ellas, ¿no? ¿Cuántos elementos tendrá? Con frecuencia nosotros no pensamos en todas las cosas como maestros y sencillamente hacemos las cosas como hemos visto en otras personas, como enseñan y, y hacemos una réplica de esos ejemplos de cómo hemos sido enseñados nosotros en la iglesia. Repetimos lo mismo. Es importante tener una característica de ser intencionales en conocer, en saber un poco más de las características de los grupos o del grupo del cual estamos nosotros siendo maestros. El desarrollo del pensamiento. En el recurso 8.3, además del crecimiento físico, también crecemos intelectualmente. En su guía de estudio hay una gráfica sobre la teoría de Piaget de desarrollo intelectual. Usted puede verlo. El psicólogo suizo de nombre Jean Piaget comenzó a estudiar la forma en que pensamos. Llegó a la conclusión de que al desarrollarnos, no solo pensamos más, sino también de diferentes maneras. ¿Verdad? Si usted nota, haciendo una retrospectiva en su vida y se remonta a la infancia, usted seguramente se va a dar cuenta haciendo ese estudio, ese análisis, que no pensaba en ese tiempo como ahora piensa, ¿verdad? Pensaba de diferente manera. Eso quiere decir que ha ido mejorando, ha ido ha ido creciendo en su pensamiento analítico de las cosas. En ese tiempo podían engañarle fácilmente, había una sensibilidad, una sencillez, una forma de ser sencillo, y las personas adultas podían manipularlo en gran manera si quisieran, ¿no? Es fácil manipular a un niño, engañar a un niño, por eso es que los adultos cuando piensan hacer daño a un niño, entonces manipulan fácilmente esa parte, tomando en cuenta que ellos son muy fáciles de creer, de ser engañados. Pero ya cuando uno es adulto, se da cuenta. Hasta inclusive en la etapa de adolescente. Los adolescentes son todavía ingenuos, por eso ocurren esos problemas de trata y tráfico, porque son completamente manipulables, vulnerables. Con el tiempo solemos cambiar, mejorar, entender muchas cosas que no entendíamos, y eso también se puede aplicar a nuestra experiencia con Dios. Al inicio no teníamos mucho conocimiento de Dios, lo básico tal vez. Con el tiempo hemos ido adquiriendo mayor conocimiento a partir del conocer más la Biblia, y también hemos estado mejorando en nuestra relación con Dios, ¿no? Una hermana decía, em, cuando era casi recién convertida, pensaba que
que cortándome el cabello, que haciendo algunos cambios en mi vida, podía perder la salvación, decía. Ahora sé que no es así, que no es tan así como pensaba. Entonces ha habido un crecimiento en esa persona, ¿no? Al inicio vamos recibiendo todo como un niño de sus padres. Cree todo, no tiene un pensamiento crítico y piensa que es así. Ya cuando va madurando en el Señor, va dándose cuenta que tal vez algunas enseñanzas no eran tan así como lo recibió al inicio. Entonces, tanto la cantidad como la cantidad de pensamiento va cambiando. Eh, hay unas etapas, ¿no? Son 4 etapas. En esas 4 etapas que menciona este psicólogo, una primera etapa es desde el nacimiento hasta 2 años de edad, ¿sí? El psicólogo lo divide en ciertas etapas. Y en esta primera etapa, los niños creen que todos los juguetes del mundo les pertenecen, aunque sean de alguien más. Si usted ha notado el comportamiento en estos pequeños, es así. Si los veo, estos juguetes son míos, me pertenecen, piensa el niño de esa edad de desde el nacimiento hasta los 2 años. De ahí que es la mamá inclusive, es una mamá que pertenece a él y no quiere alejarse, no quiere que, que, que esté pendiente de otra persona más, ¿no? De otro niño, etcétera. Ellos piensan que todas las cosas le pertenecen. Los niños de esta edad cuentan con destrezas básicas de comunicación. Todavía no hablan en frases completas, sino que indican y comunican lo que desean a través de algún, alguna forma, ¿no? De ademán, algunas medias palabras que han aprendido, con señalizaciones, etcétera. Estos necesitan un aula llena de objetos que puedan tocar y experimentar. Los juegos no son ordenados ni organizados de ninguna manera, ¿no? Son juegos que hay que hacerlo, hay que crearlo de acuerdo a la respuesta de este niño, esta niña. Una segunda etapa, según el psicólogo suizo Piaget, la segunda etapa sería de 2 a 7 años. Aquí comienzan a trabajar con símbolos e imágenes. Las palabras comienzan a cobrar más significado, palabras más completas, mejor pronunciadas. Comienzan a disfrutar de libros de imágenes y a relacionarlos con palabras. Los juegos comienzan a cobrar significado para ellos. Ya tienen unos juegos un poquito más complicaditos, eh, y que exigen mayor respuesta de los niños de esta edad. Pueden pretender que son soldaditos, que son cocineras, que son conductores de coches, ¿no? Y van haciendo esa simulación en ese tiempo de juegos. Comienzan a imitar las acciones de los adultos, ¿verdad? ¿Quién no ha experimentado a un niño de esta edad, de 2 a 7 años, y que va imitando primeramente a sus padres, con los cuales se relaciona en, en la familia, y también a sus hermanos y otras personas que probablemente hacen parte de su entorno. Y al final de este tiempo, de este periodo, hasta pueden comenzar a escribir algunas palabras. Ya los niños de esta edad, al finalizar esta etapa, están en primero de primaria, segundo de primaria.
y ya están comenzando a escribir, ya están aprendiendo de forma paulatina, ¿no? Después de haber pasado un nivel inicial, están ya empezando a leer y a escribir palabras. Ya hablan algunas frases completas. Sus procesos de pensamiento se están desarrollando de a poco, ya van también pensando mejor, comienzan a comprender que otras personas también tienen pensamientos, se relacionan con estos, no todos piensan como ellos, van dándose cuenta que hay diferencias, ¿no? Entre las personas que tienen gustos diferentes, sus mismos compañeros de esta edad tienen gustos diferentes, hablan diferente, piensan diferente. No todos los juguetes del mundo, como consideraban en la etapa anterior, son de ellos, no les pertenecen. Pueden comenzar a pensar conscientemente acerca de los demás, ¿no? De la existencia de los demás, de sus hermanos, de otros niños como ellos. Una tercera etapa, de 8 a 11 años, los niños comienzan a pensar en modelos y también sistemas. Pueden organizar o clasificar sus pensamientos. Comienzan a hacer matemáticas, pero todavía no pueden con algunos ejercicios complejos como raíz cuadrada, otros también. Para ello se necesita pensar en otro nivel más alto, ¿no? Los niños que están en estas edades, sus mentes van a ir desarrollándose a medida que vayan aprendiendo nuevas cosas, ¿no? En las diferentes áreas. Todos alzan la mano en esta edad para poder responder cuando se hace una pregunta. Cada pregunta puede tener la respuesta apropiada de parte de ellos. Perdón. Les gusta llenar blancos. Un currículo de educación cristiana debe basarse en datos muy básicos para ellos. En esta edad comienzan a disfrutar de la memorización de versículos bíblicos, porque sus mentes ya tienen la capacidad, aunque también en la anterior etapa, ¿no? De 2 a 7 años, tienen una buena memoria. Dicen que los expertos en lenguaje que pueden aprender la mayor cantidad de idiomas posible en esta etapa, puesto que están desarrollando su lenguaje y puede ser una edad muy apropiada para que ellos aprendan nuevos idiomas y también memoricen la mayor cantidad de palabras posible. Su vocabulario se hace mucho más amplio, puesto que está aprendiendo constantemente. Tiene esa capacidad intelectual de aprender. Pueden aprender también herramientas que usarán después en la vida. Por ejemplo, pueden localizar en los libros de la Biblia, en la Biblia que tiene bastantes libros, Antiguo y Nuevo Testamento, ellos ya pueden tener esa capacidad de poder localizar los libros. En la escuela dominical, después de una historia, antes de hablar de su significado, el maestro puede hacer preguntas de datos sobre ese pasaje, esa historia. En ocasiones los niños pueden vestirse como personajes bíblicos y dramatizar la historia. Ellos están en esa etapa de desarrollar también habilidades que les permitan comunicarse con los demás y comunicar también aquello que han aprendido. En ocasiones los niños pueden disfrazarse de personajes. El enfoque se debe hacer en las respuestas correctas de la historia. Ya no se puede esperar que ellos respondan mal.
o responden equivocadamente como en la etapa anterior, ¿no? Alguien solía ilustrar, ¿no?, esta etapa en el Oriente, cuando la maestra hablaba sobre el pecado. ¿Saben qué es pecado? Sí, es un animalito que mi mamá prepara en la casa. Es muy rico, ¿no? Ya no hacen ese tipo de confusiones como en la etapa anterior. No, ya tienen claro algunos términos, ¿no? Y relacionan también ya correctamente. Entonces, esas características, solo hasta después de que los datos o hechos se hayan declarado, podremos preguntar a ellos sobre el mensaje de la historia. ¿Por qué? Porque ellos están atentos, porque ellos están pendientes de todo el desarrollo y pueden responder inclusive, ¿no? Estar tan atentos, aunque no parece que estuviesen, porque todavía se distraen. Una hermana estaba enseñando acerca del milagro de los panes y los peces, ¿no? Y las cantidades exactas, ¿no?, que menciona en uno de los evangelios. Y el niño estaba muy atento y la maestra se cambiaba, ¿no?, las cantidades y el niño corregía. ¿Por qué? Porque ya está atento y va adquiriendo, ¿no?, más destrezas de captar, ¿no?, de una forma más rápida y asegurarse que está aprendiendo. Entonces, esas son las características de la etapa 3 de 8 a 11 años, esta etapa. Luego viene la cuarta etapa, según este psicólogo. Esta cuarta etapa es la de 12 años hasta la madurez. De 12 años hasta la madurez. Esta etapa comienza como a los 12 años, ¿no?, de una edad de adolescente, y continúa desarrollándose hasta la madurez. Con frecuencia nos referimos a esta etapa como una etapa de operaciones formales. Ahora podemos manipular nuestros pensamientos, podemos pensar sobre ideas y conceptos y no solamente en objetos como el anterior. Se puede unir ideas para sacar otras nuevas ideas. Se aprende a discutir, a arguir, usar la lógica. El uso de la lógica es una habilidad que comienza a crecer en la adolescencia. Los niños no aceptan tal cual se les enseña, sino ya van respondiendo, ya van analizando, son más críticos. La discusión es la prueba de la habilidad de una persona para pensar y forma parte muy importante de la adolescencia. Pensar en las tareas que se encargan en esta edad y compararlas con las de la universidad. Se escriben ensayos que le demandan pensar en esos términos. Tiene que pensar en la idea principal y luego en las ideas de apoyo. En el mismo colegio, las unidades educativas en nivel secundario les exigen ya ese tipo de respuestas, ¿no?, de desarrollar algunas redacciones donde muestren ideas propias. Se pide a los adolescentes que pretendan ser, por ejemplo, padres a esta edad. No sería, ¿no? No correspondería. ¿Cuál sería el elemento más difícil como padres de esta etapa de adolescentes? Tal vez usted tenga esta experiencia o ha visto en otros. ¿Cuál sería el desafío más grande como padres de adolescentes? Realmente sería
es complicado, ¿no? Los que están iniciando esta experiencia con adolescentes. ¿Por qué? Porque es una etapa muy complicada, de muchos cambios. eh, ya los adolescentes no aceptan las órdenes de los padres así por así, sino van cuestionando algunas de las órdenes que se les da, algún tipo de autoridad. Es un poco complicado. Ya pasando más adelante, ya cuando están en curso superior en cuanto a desarrollo, por ejemplo, la exposición de una cultura diferente de la propia durante los años de universidad marca la diferencia en la vida de un estudiante, porque expande la forma de ver el mundo. Ya se da cuenta que hay otras culturas alrededor, que no es solamente su cultura, tal vez aunque no ha tenido oportunidad de salir de su mundo, es posible darse cuenta de eso, ¿no? Que hay otras personas de otras culturas, con otros idiomas, con otras costumbres que existen alrededor. Cuando se es muy joven, se cree que todo el mundo es como uno, ¿no? Que no hay diferencia, o por lo menos que los demás deberían de ser como él. Y al expandir el pensamiento, se puede comprender que otras culturas tienen algo que enseñarnos. Una persona que sale de su cultura a esta edad es muy fácil adaptarse a otras culturas, ¿sí? Los adolescentes que han sido hijos de misioneros, por ejemplo, han adoptado, ¿no?, la cultura donde servían sus padres como la suya propia. Y al final han acabado siendo personas biculturales, ¿no?, que manejan y se pueden manejar en dos culturas sin ningún problema, ¿sí? Esta es una etapa bastante especial para para poder adaptarse a cambios. Incluso sobre lo que significa ser cristiano, es una situación en la que los adolescentes van analizando, ¿no? Porque si es que se convierten en esta etapa de la vida, entonces los adolescentes van haciendo cambios, van observando los cambios que debe existir en un adolescente que conoce al Señor. Los niños de 10 años de edad no pueden pensar de esa manera. Tendrían que decir que sus formas son las correctas y cederlas ante otras personas. Un estudiante universitario o mayor podría ver las verdades desde todos los puntos de vista e integrarlos, ¿no? ¿Qué diferencia? En esta edad podemos comenzar a pensar en ideas un poco más abstractas como la gracia de Dios, o también el amor cristiano, que son temas, si bien no son comprendidas por todos, pero ya los que más o menos tienen este nivel de intelectualidad, de desarrollo intelectual, pueden llegar a comprender la doctrina de la gracia. En el plano de los niños, la doctrina es simple enseñanza, instrucción, ¿no? A los niños, como por ejemplo memorizan algunos trechos de la palabra de Dios, versículos bíblicos que son de promesas, pero el estudio doctrinal, por ejemplo, entre adultos es más analítico, ¿sí? Es más, correspondido en cuanto a respuestas, ¿no?, de los adultos. Y en adolescentes tal vez simplemente aceptan, algunos puede ser que entiendan, otros no. ¿Recuerdan la gráfica de etapas de aprendizaje que se ha estado notando? Este nivel de operaciones formales es requerido antes de ser capaces y hacer análisis o síntesis y aplicaciones.
Se debe comenzar a usar estos tipos de destrezas en el aula. Se deben introducir de forma gradual, no muy rápida. ¿Entienden? Entonces, esas serían las 4 etapas que el psicólogo ruso va haciendo acerca del desarrollo intelectual. Va yendo de acuerdo a su desarrollo físico. A manera de repasito, porque nuestro tema es hasta ahí. A manera de repasito. Usted puede ahora hacer una relación de la madurez física con el desarrollo intelectual. Algunas veces hay un poco de diferencia o no hay una relación. No puede ser un adolescente que ha alcanzado un desarrollo físico pleno, podemos decir, ha desarrollado muy bien, pero faltó desarrollar en su inteligencia. No parece un niño grande, así dicen. Entonces, sí hay una relación, pero muchas veces puede el crecimiento intelectual ser menos que el crecimiento físico, que no acompaña. Ya se puede identificar las 4 etapas de la teoría de Piaget sobre desarrollo intelectual, ¿sí, no? 4 etapas. Hemos dicho de 0 a 2 años, una primera etapa. Después hemos mencionado una segunda etapa de 2 a 7 años, una tercera etapa de 8 a 11 años y finalmente la cuarta etapa de 12 años hasta la madurez. ¿Sí? Esas son las 4 etapas. Esta lección ha estado proveyendo un trasfondo para el desarrollo intelectual, desarrollo físico, a fin de que se pueda proveer una base un poco más completa de un enfoque de desarrollo. Y con eso se puede hacer ya, ¿no? Un estimado, una estimación de las características de nuestros niños, de nuestro grupo, ¿no? Del cual somos maestros. Algunos ya están en esa etapa de estar desarrollando, ¿no? Haciendo parte, acompañando el desarrollo de los niños, si es maestro de niños. Vamos a ver la asignación de tarea. La anterior clase tenían ustedes que estar seleccionando un pasaje, una historia, para poder hacer preguntas y poder entender de esa forma, respondiendo a esas preguntas, entender la lección, ese pasaje, esa historia, ¿no? Y vamos a seguir enriqueciendo, si es que ya lo tienen su pasaje, enriquecer con estas observando, ¿no? En nuestro grupo, el crecimiento de físico como también intelectual, para poder aplicar estas enseñanzas. No aplicarlos pensando que una vez enseñado, el alumno va a aprender de cualquier manera, va a aprenderlo, ¿no? No pensando de esa manera simple, sino buscando información acerca de las características de este grupo para poder hacer para poder transmitir una enseñanza adecuada para la edad de ellos. Entonces, en su material, que es el cuadernito de diario que tienen, ustedes van a poder anotar sus experiencias, ¿no? De cada uno en las diferentes etapas de su vida.
Usted puede determinar, usted conoce, tal vez puede también indagar un poquito con sus padres, ¿no? ¿Cómo ha sido este desarrollo? O de usted mismo, haciendo un análisis de su vida, puede detallar cómo han sido estas etapas en su vida, cómo las ha pasado, las ha atravesado, si hubo o no enseñanza adecuada, y con eso puede hacer un análisis una vez que lo concluye. El desarrollo intelectual se basa en pasos fundamentales previos. Para subir, por ejemplo, usted coloca un pie a la vez, no coloca los dos pies, porque si no va a tener un accidente. Entonces, este desarrollo intelectual es paso a paso sobre fundamentos previos, ¿no? Son fundamentos que son necesarios para el correcto desarrollo de los niños, de las personas, que vayan desarrollándose a lo largo de la vida. Los ejemplos, los elementos. eh, los elementos que son parte de esta división de las etapas, son importantes para que usted pueda considerarlos y poder hacer usted una apreciación de estos grupos, como se indicó al inicio, hacer una apreciación como un todo de todas las edades, pero también hacer una apreciación de un grupo específico. No, usted va a poder hacer eso en casa del grupo que usted hace ya parte como maestro. Tal vez algunos no tienen todavía un grupo específico, pero siempre hay una inclinación donde le da a conocer a usted qué grupos a los cuales se adapta un poco mejor que al resto, ¿no? Tal vez usted está muy bien para trabajar se siente bien para trabajar con jóvenes o con niños, dependiendo, ¿no? Cualquier etapa, cualquier edad que sea. Y en ese sentido, usted conoce un poquito más de ese grupo, de sus características para poder darle una enseñanza adecuada. Nosotros tuvimos este domingo una actividad en la iglesia acerca de esta grande realidad que es Jesús invitando, expresando su deseo de tener a los niños cerca de él, ¿no? Por eso decía, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidan de ninguna manera, porque de estos niños es el reino de los cielos. En ese sentido, eh, hay muchas otras situaciones, ¿no?, que apartan a los niños de Jesús y hemos considerado nosotros la tecnología, que mal utilizada puede hacer mucho daño, puede alejar a nuestros niños de Jesús, ¿no? Sus mentes ocupadas, sus mentes con sin fin de distracciones pueden realmente alejar a los niños, como ha acontecido, ¿no? En la adolescencia, en muchos casos, han estado firmes durante el tiempo que sus papás estaban en la iglesia, sus papás estaban con él, pero después, con el tiempo, con la influencia de los amigos, de los compañeros de clase, nos han ido apartando, ¿no? Se han ido apartando del Señor y han estado experimentando situaciones, experiencias muy lamentables en su vida. Entonces, como que era que un desarrollo normal acontece en entorno simple, ¿no? De tranquilidad, de amor, para que este joven, esta señorita, este niño, esta niña
tengan un desarrollo natural y normal en estas dos áreas, tanto físico como intelectual. Bueno, hasta aquí entonces ha sido el desarrollo de la lección que corresponde a hoy. Como ustedes habrán notado, es bastante corto, pero necesario porque necesitamos conocer estas, estas características, ¿no? Para que realmente se pueda considerar a la hora de preparar el estudio. Bueno, entonces quiero aprovechar estos minutos que tenemos todavía para poder mencionarles lo siguiente. La próxima, bueno, esta semana ya, yo estaré haciendo llegarle al grupo un ejemplo de una lección ya elaborada, ¿no? Para que puedan ustedes estar afinando sus lecciones para un grupo determinado al momento antes de pasar como una práctica, una lección, ¿no? Enseñar a un grupo de personas sobre un determinado tema. Ese tema que seguramente ya están ustedes seleccionándolo, ya están puliendo, ¿no? En cuanto a la elaboración de una lección. Entonces, esta semana, como les dije, voy a estar pasándoles este ejemplo, un ejemplo de una lección para que ustedes puedan elaborarlo de acuerdo al grupo que ustedes han escogido, ¿no? Al inicio de la clase, al inicio de la materia, hemos estado solicitando, ¿no? Que cada uno manifieste y han estado indicando sus preferencias en cuanto a grupo. Entonces, en relación a ese grupo, usted va a elaborar, ¿no? Esa es lección. Como hemos indicado, las características de cada grupo es diferente. Entonces, usted va a hacer algunas, seguramente, asignaciones, va a utilizar algunas aplicaciones con las destrezas que ya tienen este grupo para que sean apropiadas, ¿no? Para ese grupo. Entonces, van a ir trabajando eso como trabajo ya final de la materia. La siguiente semana tenemos una última lección y ahí estaré designando ya a los estudiantes, a cada uno de ustedes, para los grupos que ya me han estado indicando. A algunos les falta todavía eh, pasarme ese dato para poder ya asignarle. Si hay 2 personas para un grupo, entonces tendré que asignarles en días diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, por favor, vayan preparando, ¿no? Sus temas, sus lecciones con con estos detalles. La materia ha dado muchos insumos en cuanto a información y esos son datos que vamos a tomarlos en cuenta para poder elaborar nuestra lección, para nuestra práctica y futuramente para el desarrollo ya de nuestro ministerio, ¿no? Dentro de la educación cristiana. Bueno, entonces por hoy es eso. Hay algunos estudiantes que han solicitado permiso por hoy y algunos por las próximas lecciones. Entonces, en eso vamos a quedar hoy y el próximo lunes y estaremos finalizando, ¿no? Las lecciones y esperando ya la práctica final. Voy a solicitar a uno de los alumnos para hacer una oración. Voy a pedir a Eddie Grover para poder hacer la oración. Mano Eddie, Amén. Muy buenas noches, pastora. Muy buenas buenos días. noches. Muy buenas noches, amados hermanos. Ya estoy de día yo, pastor. Amén. Gloria a Está Dios. muy bien. Oremos, hermanos. Amado Dios Todopoderoso, Ore- te doy gracias, Señor Jesús, en esta noche, Padre Santo, por permitirnos, Sí, Señor, a tus hijos aprender más a través de tus siervas, Señor. Vas compartiéndonos, Señor Jesús, lo amén. fundamental, Padre Santo, que es la Cierto, educación Dios. cristiana, Padre Santo.
Amado Dios de la gloria, quizás no todo se nos queda en la mente, pero Padre, hay algo que sí se queda, Padre, y ese poquito que se queda, Señor, queremos ponerlo en práctica, Padre Santo. No Mm, queremos tenerlo por conocimiento, porque eso de nada nos sirve, Señor. Si nos queremos ponerlo en práctica, todo lo que aprendamos, todo lo que tú nos enseñas a través de tus mm, siervos, Señor. Bendice, Padre Santo, a mi pastora, sí. bendice a mis hermanos, Señor, que estamos tomando este curso. Padre, así te agradezco, Señor, y qué lindo es terminar esta jornada, Señor, aprendiendo mucho más de ti, papi. Gracias, Padre Santo. Así te pido en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén, pastor. Amén.